Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 12. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hace unos domingos veíamos el tema de la resurrección en un contexto particular que era el de la predicación de Pentecostés. Allí, en el contexto de un mensaje, podíamos ver empapado el mensaje con la idea de la resurrección, es decir, en los mensajes evangelísticos como aquel. E igual nosotros, los mensajes que podamos hacer en el día de hoy, tienen que ir acompañados, es decir, empapados también con la idea de que Cristo no solamente murió en la cruz, sino también que Él resucitó. Pero luego después, en un siguiente mensaje, también acerca de la resurrección, veíamos la realidad de esta. El que tenemos evidencias más que suficientes para aceptar la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando su resurrección, la resurrección de su cuerpo era de una manera distinta, es decir, tenía o manifestaba unas características que antes no había manifestado, seguía siendo el mismo. Y podíamos ver algunas de esas evidencias, claro está, todas esas evidencias deben de ser apoyadas por la obra del Espíritu en nosotros, que nosotros podamos creer en ellas, que podamos aceptar el mensaje de las Escrituras, etcétera, etcétera. Pero quita toda duda a aquellos de entre vosotros, o de los que conocéis, que dudan. En esta tarde yo quisiera que indagáramos un poquito más en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la luz de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, que pudiéramos ver la necesidad, ya se señaló cuando veíamos en Pentecostés, pero ahora en profundidad, la necesidad de la resurrección. No aceptamos únicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque lo diga las Escrituras. Podamos decir, hay un detalle, hay una nota, un paréntesis donde nos dice, por cierto, y Cristo resucitó de los muertos. No, debemos de ir más allá. No es simplemente una enseñanza más, sino que es una enseñanza básica, como nos va a mostrar aquí el apóstol Pablo. Tan básica, tan fundamental como es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto durante bastantes domingos la obra de la cruz, nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz, y veíamos cuán necesaria era la muerte de Cristo para nuestra redención. Pues el mismo énfasis que nosotros tenemos que hacer
para la muerte de Jesús, tenemos que hacerla también para la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque solamente con imaginar que hubiera ocurrido lo que algunos le pedían al Señor Jesús cuando Él estaba clavado en la cruz, sería algo sorprendente, pero sería un desastre. ¿Recordáis cómo se nos dice en el Evangelio de Mateo que algunos que pasaban cerca de la cruz dicen: si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo, baja de la cruz? Yo puedo imaginarlo, he imaginado muchas veces, he imaginado la escena, que de pronto los clavos de la cruz se caen y que nuestro Señor Jesucristo baja de la cruz. Seguramente los ojos desorbitados de los soldados y de los judíos habrían quedado sorprendidos. El más extraordinario de los milagros, quizás, Jesús bajando de la cruz. Pero si no hubiera muerto en la cruz y se hubiera bajado de ella, hoy no estaríamos aquí y no habría salvación. O he imaginado también, quizá, que esos ángeles que le rodeaban y le adoraban, multitud de ellos, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en este mundo, ¿no? Los ángeles y querubines cantando a los pastores: santo, 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 que pudiéramos ver ahora esos ángeles que vienen y con su fuego protector destruyen a todos los que están alrededor y que cogen al Señor Jesucristo y lo defienden y lo protegen en una urna de luz y gloria. Sería extraordinario. Poder ver a nuestro Señor Jesucristo rodeado de multitud de ángeles y evitando así que nuestro Señor Jesucristo muriera. Pero no tendríamos salvación. Quizá pudiéramos imaginar que en ese mismo instante, por el poder del Espíritu, ejerciendo su poder, el Espíritu hubiera implantado temor y sueños y visiones a todos los que estaban allí alrededor. Pilato tenía sueños y pesadillas con respecto a aquel hombre, su mujer tenía pesadillas y sueños, y que el Espíritu Santo hubiera implantado temor y fuego y ansiedad, y que todos aquellos ciegos, como podía ocurrir en algunos momentos del Antiguo Testamento, confusos a lo que estaban viendo y cegados y dando imágenes de nuestro Señor Jesucristo moviéndose en medio de ellos. Sí, hubiera sido sorprendente y de terrible temor, tumbas abiertas y espíritus de los hombres conmovidos y alterados, pero no habría salvación. Sí, habría mucho tormento en sueños, pero no había esperanza para ellos. Por eso lo que nosotros tenemos que enfatizar a la luz de las Escrituras es que necesitamos que Cristo muriera en la cruz, pero no es suficiente. Necesitábamos que Cristo resucitara de entre los muertos. No es suficiente la muerte de Cristo. Si solamente esperáramos en Cristo, dice Pablo, seríamos merecedores de misericordia o de compasión. Pero ahora, dice, Cristo resucitó de entre los muertos. Quizá tendríamos al más grande de los líderes, el más grande de los mártires y el más grande de los ejemplos, en nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, dando su vida por muchos, pero no habría sido suficiente. La Escritura, y Pablo lo enseña aquí, necesitamos a un Cristo que da su vida y a un Cristo que toma su vida una vez más. Todo esto planificado y preparado, profetizado desde el Antiguo Testamento o quizá incluso desde la eternidad. Así que cuando nosotros hablamos de la necesidad de Cristo, de su resurrección, lo que estamos diciendo es que si la cruz mostraba a Cristo como el Cordero, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la cruz lo va a preparar para manifestarse un día en el Rey, en el victorioso, sentado en su trono. La cruz le descubre como Cordero, sí, pero la tumba vacía nos descubre al victorioso y al vencedor, el que va a poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de la cruz? Algunos de los aspectos. Vamos a ver algunos de ellos que nos señala aquí el apóstol Pablo. Fijaros en el versículo 14. Pablo es contundente en sus palabras y en todo este mensaje del capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice, vana es también vuestra fe.
Y si hubiera quedado alguna duda en los oídos de los corintios cuando estaban leyendo aquella carta, lo vuelve a repetir casi con las mismas palabras en el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La palabra está siendo muy clara, muy directa y muy contundente. Necesitamos un Cristo que resucita de entre los muertos, de haber estado muerto después de esas horas clavado en la cruz, para hacer válida nuestra fe. Y cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que nosotros hemos puesto nuestra confianza en un Redentor, en alguien que se ha ofrecido desde la eternidad a venir a salvar a su pueblo, a buscar lo que se habían perdido. Ese Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Lo señala el Antiguo Testamento con los símbolos y las imágenes que tenemos en toda esa parte de la Escritura, lo tenemos muy claramente en los Evangelios. Estamos poniendo nuestra confianza en aquel que ha venido a luchar por nosotros, a conquistar nuestras almas, a poder tenerlas en sus manos para poder llevarnos a la gloria y al cielo. Pero necesitamos no a alguien que da su vida, sino a alguien que vence en esta lucha que va a hacer por nuestras almas. Y nosotros necesitamos confiar en aquel que lo hace y vence y conquista a todos nuestros enemigos. Lo que hace la resurrección es asegurar, por una parte, nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de pronto el Espíritu obra en nosotros para mostrarnos en primer lugar, sí, la gravedad de nuestros pecados y la gravedad de las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado nos iba a llevar a una muerte eterna, separados eternamente del Padre. Pero a la misma vez nos mostraba que podíamos ser rescatados por alguien que es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido del Antiguo Testamento. Y a la misma vez podíamos ver que Él vencía a aquel que tenía las cadenas y que nos tenía presos en sus manos, Satanás, el pecado y la muerte. Y Cristo los vence. Nuestro nuevo nacimiento descansa tanto en que Cristo murió como en que Cristo resucitó. Cuando estamos hablando de ese nuevo nacimiento, estamos hablando también de la justificación. Descansamos, confiamos, tenemos fe de que un día nosotros estaremos delante de Dios el Padre. Espero que tú y yo podamos estar juntos delante de nuestro Dios y Padre. Y si bien vendremos con todos nuestros pecados y todas nuestras culpas, el Padre no los tendrá en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dirá: yo he dado mi vida en rescate por ellos. Por tanto, seremos declarados justificados. Es decir, como sin pecado delante de Él. Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a poder presentar en juicio aquel que está muerto? No, es necesario, nos va a enseñar las Escrituras, que Cristo resucite para poder estar delante de nosotros y declararnos justos delante del Padre. Nuestra justificación descansa no únicamente en aquel que da su vida, sino en aquel que nos justifica, nos declara justo delante de Dios. Somos aceptados por el Padre para estar con Él en la eternidad por la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, fijaros lo que nos dice en ese versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si habéis descansado y habéis confiado en algo que no puede salvaros. Y si estamos confiando en alguien que no ha podido salvaros, como es alguien que ha dado su vida, sí, pero no ha vencido, entonces aún estáis en vuestros delitos y aún estáis en vuestros pecados. Necesitamos, para el perdón de nuestros pecados y para librarnos de esta carga ante los ojos justos de nuestro Dios y Santo Padre, necesitamos que alguien se levante victorioso y se ponga en defensa en nuestro lugar. Por eso tenemos necesidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente es para hacer válida nuestra fe y así librarnos de nuestros pecados. Lo que va a hacer también
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es traer nuestra santificación o traernos a una vida de obediencia y a una vida de victoria o de dedicación. Aun cuando no hemos llegado a ese pasaje, pero si podéis seguir leyendo en el capítulo 15 que teníamos delante, al final del capítulo dice, 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, fijaros bien, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fijaros bien lo que nos está presentando Pablo también en esta carta. No es que nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección trajo nuestra justificación o nos trajo como adoptados al Padre, es decir, nuestra fe descansa en alguien que vence, podemos mirar a la eternidad y poder ver que estamos seguros, sino que además en este versículo 57 y 58 está diciendo algo más. Nuestra vida ahora, por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puede y debe de ser victoriosa. Es decir, nuestro Señor Jesús no únicamente ha muerto para darnos esperanza en el futuro, sino para darnos victoria en el presente, para hacer que nuestra vida sea agradable delante de sus ojos, puesto que ahora tenemos una vida de victoria, versículo 57, Pablo anima a los creyentes, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo era necesario para que tu vida cristiana sea victoriosa, para que haya santificación, para que crezcas, para que puedas avanzar, puedas edificar sobre esa fe que recibiste en un principio. En otras palabras, Pablo en los Romanos y en otras cartas nos está diciendo que el Señor Jesucristo no solamente es el Salvador, sino que por causa de su muerte y resurrección, ahora Él es también y se manifiesta como Señor. Él es Señor de nuestras vidas. Cuando tú hablas de Cristo como tu Señor, no estás diciéndole simplemente un apodo más o un nombre más. Estás haciendo una declaración que viene en las Escrituras. Estás declarando que Él es el Señor, o en otras palabras, el amo de tu alma. El amo, el dueño de tu vida. Y por tanto, todos tus actos, todas tus actitudes, pensamientos y sentimientos están sometidos a su voluntad. No para una frustración de vida, ay que no puedo, ay que no avanzo, ay que no crezco. No, lo que nos está diciendo es que ahora por causa de que Cristo es Señor victorioso, nosotros podemos rendirnos a Él con toda confianza y seguridad. Nuestra vida cristiana es una vida de servicio, dedicación a Él, pero no estamos dedicando nuestra vida a alguien que está muerto. No estamos yendo a un cementerio a celebrar que un día Él vino y Él murió y tenemos allí su imagen clavada en el mármol. No, lo que estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos y que con su victoria se ha convertido en el Señor de tu vida. Y por tanto Él es el dueño de tus pensamientos, Él es el dueño de tu alma. Y tú te debes a Él. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cada vez que haces una oración en el nombre de Jesús, no estás trayendo el nombre de un muerto, estás trayendo el nombre de un vivo que vive y permanece para siempre, para interceder por nosotros. Él, nos dice en otro lugar, Él es la cabeza de la iglesia, no es un difunto. Es el que piensa, es el que actúa, es el que dirige, Él es la cabeza del pueblo de Dios. No necesitamos papa alguno porque Cristo está vivo y está en medio de nosotros. No hay otra cabeza ni otro dirigente sino aquel que dejó la tumba vacía. Así que cuando estamos declarando o afirmando, como lo hace Pablo, que Cristo resucitó de los muertos, lo que estamos diciendo es que ahora se pone a cabeza de su pueblo y nos dirige. Nuestra
vida cristiana, nuestra dedicación, nuestra santificación. Vivimos apartados y apartándonos para Él. Cuarto lugar, la Escritura nos habla y nos dice en muchos lugares que puesto que Cristo resucitó de los muertos, ahora permanece y está en un estado de intercesión. Hebreos nos habla de que Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. No lo haría si simplemente hubiera sido un muerto y que tuviera que esperar la resurrección con todos los demás. ¿A quién nos dirigiríamos ahora en oración? ¿En base a qué persona y en qué nombre nosotros podríamos presentarnos delante de Dios el Padre? Si Él también tendría que estar esperando la resurrección como el resto. Pero dice la Escritura, nos dice Pablo, no, Cristo resucitó. Puesto que los muertos resucitan por causa de Cristo, Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces toda esta historia de la que estamos hablando. Pero puesto que Él se ha levantado de entre los muertos, ahora Él puede estar en lugar de victoria intercediendo por cada uno de nosotros o de los suyos. Él es nuestro abogado y vive para defender nuestra causa y vive para rechazar los ataques o las acusaciones del enemigo. Y no solamente eso, sino que nos dice también, recordar cuando leemos en el Evangelio de Juan, que es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que pueda preparar un lugar para vosotros. Así que podemos imaginar que nuestro Señor Jesucristo, igual que le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo. Ahora podemos afirmar que Él está allí. ¿Y qué está haciendo? No solamente intercediendo por ti, por tu causa, delante de Dios y en contra de las acusaciones, sino que está preparando un lugar sublime y extraordinario para cada uno de nosotros. Por causa de la resurrección, la obra de Cristo no ha terminado, sino que la obra de Cristo continúa. Jesús sigue obrando por todos nosotros, por su pueblo. Cuando habla de preparar un lugar, no es simplemente preparar el lugar físico en algún hueco, en alguna parte de edificio, de muros, de piedra. Preparar un lugar para nosotros implica mucho más. Es estar en el hogar de reposo, que es en la presencia de nuestro Dios. Es hacernos encajar en un mundo perfecto y maravilloso donde ni mares, ni soles, ni comida serán necesarias porque Él será nuestro sustento. Y esto es posible no solamente porque Él vino a buscar lo perdido y vino para pagar en rescate por muchos, sino que además vino para levantarse de entre los muertos, dejar una tumba vacía y llenar el cielo con su presencia y así preparar un lugar para ti y para mí. Él será nuestro reposo, Él será nuestro refugio, Él será nuestro hogar y su gloria llenará todos los riquicios, huecos, espacios de nuestra existencia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura también nuestra propia resurrección. Si miráis en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esta idea de primicias, el primero, el que da origen a todo lo demás, es importante que lo podamos entender. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por cierto, la resurrección de Cristo también hará resucitar a los culpables sin arrepentimiento y sin fe. También los incrédulos resucitarán para ser juzgados. Pero lo que nos está enfatizando nuestro texto, o este mensaje de defensa del apóstol Pablo, es que el Señor Jesucristo resucita como el primero, es decir, es la causa que va a traer a que todos los demás resucitemos. Cuando vosotros miráis en los evangelios y veis que Cristo ha resucitado y que aun cuando sigue siendo el mismo hay diferente, porque hay algunas peculiaridades o cualidades que se manifiestan, Cristo es el mismo, pero ya no es el mismo de antes, así nosotros tendremos que esperar el día que resucitemos. Somos polvo,
estaremos comidos por los gusanos, nuestro cuerpo habrá dejado de existir, pero de pronto, de una manera maravillosa, puesto que Cristo es la causa con su resurrección, va a producir que nosotros resucitemos para que nuestras almas se unan a este cuerpo nuevo que está preparado para nosotros. Es decir, la resurrección de Cristo asegura, te afirma, te confirma que tú resucitarás de los muertos, no para vivir una pobre existencia como la que ahora tienes, sino para vivir una existencia gloriosa y transformada, que no puede ser comparable o comparada con ninguna otra cosa aquí. Cuando hablamos de la resurrección, no es simplemente resucitar como Lázaro para volver a morir. Está hablando de una resurrección para estar con Él siempre, asegura que te levantarás de los muertos siendo distinto, ya sin pecado y sin debilidades, sin ningún tipo de flaqueza y sin ser dado a la tentación o la provocación de parte de nadie para estar con Él para siempre. Hay una declaración que se hace en el libro de Hechos que también tenemos que añadir a todo esto, cuando hemos dicho que no solamente la resurrección de Cristo traerá la resurrección de nosotros, sino que traerá también consecuencias de la resurrección para juicio de todos los demás. Fijaros lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Si vais un poco hacia atrás, dice así, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fijaros bien lo que nos está diciendo el texto aquí. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, entre otras razones, para convertirse en juez, para poder sentarse en su trono y para poder traer a todo hombre y toda mujer en su presencia. Dice que el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí no aparece la palabra misericordia. Aquí aparece la palabra justicia. ¿Cómo? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo vino como víctima por causa de nuestros pecados, pero nos asegura que nuestro Señor Jesucristo volverá, pero volverá como juez y volverá para juzgar. No solamente asegura nuestra resurrección para gloria, sino que también asegura que habrá un juicio para condenar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo señala, acusa y condena. Volvamos a nuestro texto, capítulo 15, versículo 3, en séptimo lugar. Dice, versículo 3 y versículo 4, porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, después que se apareció a Cefas y demás. Lo que va a hacer, lo hemos leído en el versículo 15 de una manera negativa, no, en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Lo que va a hacer ahora es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la va a hacer válida el mensaje de la cruz y de la proclamación. Eso lo que veíamos en el mensaje de Pentecostés, cuando veíamos en Hechos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y entonces vino el valor para todos los apóstoles y vemos a Pedro predicando el Evangelio y hablando de la resurrección. Vosotros matasteis al autor de la vida, pero Él se ha levantado de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo valida, fortalece la predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir al mundo? ¿Una víctima más?
un mártir más, alguien más que ha muerto esforzándose sin fruto alguno por redimir a la gente. No, lo que estamos diciendo es, no, nuestro Señor Jesucristo ha muerto, sí es verdad, pero Él ha resucitado de manera victoriosa y por tanto fortalece nuestra fe y nuestro mensaje. No estamos predicando a un muerto, a un santón, a alguien del pasado. Estamos predicando a alguien que vive y que permanece. Nuestra predicación y nuestra enseñanza, toda nuestra instrucción desde las Escrituras, la valida, la fortalece el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y en último lugar, lo que va a hacer, en todo caso, la resurrección de Cristo es validar y confirmar quién es Él, que Él es divino, que Él es Dios, que es el Dios hecho hombre, que vuelve otra vez de manera victoriosa, que demuestra. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos, a la iglesia, los creyentes en Roma, en el capítulo 1, dice así, Romanos, capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que podemos ver como una declaración de que Él es el Hijo de Dios, y cuando hablamos de que Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, lo estamos haciendo por medio de la resurrección. ¿Cómo sabemos que aquel que vino, que dijo cosas extraordinarias, es verdad, y que hizo grandes milagros y prodigios, cómo sabemos que Él es quien decía ser? ¿Cómo es posible aceptar cuando Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy? He aquí alguien más grande que Moisés, aun cuando el más grande de los profetas es Juan el Bautista, Él no puede ni siquiera calzar o atar su calzado. ¿Quién es Él para decir estas grandes afirmaciones? El que ha visto al Padre me ha visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quién puede decir esto sino aquel que murió y al tercer día resucitó? Es decir, la resurrección no solamente nos va a dar todo aquello que hemos visto, sino que va a proclamar y va a enseñar que Él es quien dijo ser y que va a tomar todo debajo de sus pies. Nos dice Pablo que el único que no se le somete bajo su estrado es aquel que le ha dado autoridad sobre todas estas cosas, y se está refiriendo al Padre. Pero todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás, nos lo podremos encontrar como estrado o descanso para sus pies. Nuestro Señor Jesucristo es dueño de nuestras vidas, pero también es el dueño de todos sus enemigos. Los ha traído debajo de su estrado, ha mostrado dominio y autoridad, se ha declarado por encima de todo. Así que ese ángel caído que es Satanás, que se atreve a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto diciendo que puede darle lo que Él pida y todos los reinos y toda autoridad, nuestro Señor Jesucristo dice, apártate de mí, Satanás, porque la Escritura dice que no puedes tentar al Señor tu Dios. ¿Y este quién es si nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Cómo domina? ¿Cómo humilla? ¿Cómo vence? ¿Y cómo pone su pie en su cuello, sino por medio de su muerte y por medio de su resurrección? Hay un hálito, quizá un momento, un instante, donde el enemigo puede creer que ha vencido, porque lo tiene allí humillado en una cruz, desnudo y despreciado por todo. Pero ese momento de infierno se va a convertir en el momento más glorioso de victoria, porque ha pagado por nuestros pecados y se ha levantado como Señor y como Cristo. Por tanto, confirma, declara, manifiesta públicamente que Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿A quién iremos? ¿Qué otro mensaje más glorioso que este? ¿En qué podremos dedicar nuestras vidas? Lo que nos resta de vida en este mundo, sino poder decir a toda la gente que quiera oír
o quiera aceptar estas palabras, eres culpable, pero hay una víctima para liberarte de tu culpa, que es el Señor Jesucristo. Pero no te preocupes, no será en vano, porque Él, igual que murió, se levantó de los muertos para ser Señor y para ser Cristo. A Él sea la gloria.